Eh, Le damos las buenas tardes a Gerardo Rodríguez, presidente de la Federación de Trabajadores de ANCAP, a quien ya comenzamos planteándole la primera interrogante en cuanto a una visión general de cómo ven ustedes desde la perspectiva de los trabajadores el desempeño de la empresa pública. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Ana María. Te agradezco mucho porque nos da la posibilidad de dar nuestra visión, la de la Federación ANCAP, pero también una visión compartida con los sindicatos de las actividades que gestiona ANCAP. Estamos en Bella Unión en este momento. La coordinadora de sindicatos de ANCAP ha resuelto hacer una ronda de asamblea. Y bueno, justamente el tema que vos planteás es uno de los ejes fundamentales, ¿no? El rol de las empresas públicas, la concepción ideológica de este gobierno respecto a ella, y bueno, creo que ahí, de alguna forma, está la contradicción mayor y las luchas que se van a dar, ¿no? Por una visión contrapuesta del rol de las mismas, desde nuestra parte, defendiendo a las empresas públicas como garantes, digamos, de derechos humanos fundamentales, de garantes de servicios esenciales, servicios públicos esenciales, como el servicio del agua potable, la energía eléctrica, la comunicación, los combustibles, y desde el gobierno, desde nuestra óptica, tratando de mercantilizar todos estos servicios. Por lo tanto, se da una contraposición que genera, digamos, cambios profundos, o por lo menos se proponen cambios profundos a lo que nosotros enfrentaremos con organización, con mayores niveles de concientización, para tratar de neutralizar esta intención del gobierno, digamos, de transformar las empresas públicas simplemente en una cáscara vacía, en una fachada que de alguna manera se aleje de su rol social y productivo. Por lo tanto, es un momento complejo para todos los trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas y la clase trabajadora en general. Decías que estabas en Bella Unión. ¿Cómo es la adhesión del Sindicato de Trabajadores de ANCAP a la derogación del articulado de la ley de urgente consideración? ¿Cuál es el posicionamiento de ustedes? Bueno, nosotros tenemos una participación activa en lo que fue la construcción de los 135 artículos, la propuesta de impugnar 135 artículos de la LUC. Dentro de esos 135 artículos están los 4 referidos a ANCAP. Rápidamente, el 235, que tiene que ver con un recorte de la potestad de ANCAP de poder incidir en la definición de las tarifas de combustible. El 236, que remite a la potestad de la URSEA de definir el PPI, el precio paridad de importación, una nueva metodología que antes era un valor referencia, ahora pasa a ser determinante en la decisión de las tarifas. El 237, que de alguna manera es el sostén de un cambio profundo del mercado de los combustibles. Y el 285, que directamente se trata de una privatización de hasta el 49% de las empresas vinculadas. Por lo tanto, para nosotros se juega mucho en la posible impugnación de estos artículos, y estamos militando esta posibilidad con mucho involucramiento, con mucho compromiso, y sobre todo con mucho entusiasmo y mucha esperanza también, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la posición del sindicato UTAA? Porque hace unos días se conoció un sindicato, un dirigente de este sindicato que señalaba bueno, que ellos le daban un crédito al gobierno y estaban en contra de derogar la ley de urgente consideración. Bueno, acá lo primero que tenemos que decir es que nosotros somos muy respetuosos de las decisiones que toma cada sindicato en su orgánica. Y lo que me estoy refiriendo es a la elección de su secretario general, que nadie discute la legitimidad de esa elección. Por lo que tengo
sabido es que no es una decisión orgánica de UTAA el tema de no acompañar el referéndum, y acá hay un tema muy importante. No es UTAA el que está diciendo no adhiero a la recolección de firmas, sino que es su secretario general, que no está refrendado por una asamblea, que para nosotros la asamblea es lo fundamental. Pero bueno, acá hay una visión miope desde mi humilde punto de vista, donde en el artículo 237 da pie, por ejemplo, a la reforma de los combustibles, en la cual se está conociendo en estos días la característica de esa reforma, y tiene que ver con la eliminación de subsidio al supergas, la eliminación del subsidio al flete, el cierre de planta, la eliminación de la adición de biodiesel al gasoil, es decir, esto representa el cierre de la planta Alur Capurro, y también plantea ahí la posibilidad de que con el tiempo ANCAP vaya retirándose del tema Alur, y que definitivamente se deje de tener, digamos, las acciones de esta vinculada. Para nosotros es un tremendo error decir que esto no es tema de los cañeros. Es de alguna manera una mirada miope, porque, en primer lugar, la clase trabajadora se mueve, digamos, nos movemos en base a la solidaridad de clase. Para mí es inadmisible que un sindicato hermano le anuncien el cierre de una planta, que van a quedar en la calle, que no son 40 trabajadores, porque 40 trabajadores son los que trabajan directamente en la planta de Alur Capurro, pero esa planta recibe, digamos, la materia prima desde Cousa, y ahí en ese eslabón de la cadena trabajan muchos trabajadores y trabajadoras que van a ver comprometido su fuente de ingreso. Indudablemente van a ir a seguro de paro en primera instancia, y luego lo terminarán despidiendo. También está toda la gente ligada al transporte, ya sea de la materia prima, de los granos, de la canola y de los granos que muele Cousa, y el transporte desde Cousa a la fábrica de Capurro. Por lo tanto, son muchísimos puestos de trabajo que se estarían perdiendo, y para nosotros no nos entra en la cabeza que un sindicato puede decir, bueno, no me importa porque a nosotros no nos toca. Pero además hay otra cosa, hay una falta de mirada estratégica, de no darse cuenta que lo que le pasa a Alur en Capurro, mañana le va a pasar a Alur en Paysandú, y pasado en Bella Unión. Es un tema de tiempo. Como también le va a pasar a los trabajadores de ANCAP, a los trabajadores de las empresas de cemento, y en definitiva, tal vez en un plazo mayor, pero va a llegar a suceder si no frenamos esta embestida del gobierno, va a llegar a los trabajadores de la logística y también de la refinería de La Teja. Por lo tanto, es una cuestión de todo. Lo que le pasa a un trabajador, para nosotros nos pasa a todos, nos duele a todos, nos sensibiliza a todos, pero además tiene que haber una visión estratégica de darse cuenta que lo que están de alguna manera desmontando es todo lo que tiene que ver ANCAP como proyecto social, en el caso de Bella Unión, y con un rol, digamos, de promoción del aspecto, todo lo que tiene que ver con el aspecto productivo y social del país. Gerardo, respecto a la situación del Portland, de las cementeras, distintos informes indican que las pérdidas son realmente millonarias, y no de los últimos meses, sino de por lo menos 20 años. Entonces, no tiene una lógica que el gobierno intente buscar soluciones, porque esta situación es absolutamente insostenible, porque en definitiva esas pérdidas millonarias que tienen las cementeras recae en todo el país, en todo el pueblo trabajador. Nosotros somos los primeros interesados en que esta situación se revierta. El tema es que para revertir las pérdidas de la industria cementera hay que terminar con las inversiones. Se hicieron muchas en los últimos 15 años, pero quedó pendiente la instalación del horno 3, que nos permite bajar sustancialmente el costo de producción y definitivamente terminar con las pérdidas. De hecho,
en los últimos tiempos, en el último 3, 4 años, esa tendencia se revirtió, no solo que se frenó el aumento, digamos, de las pérdidas, sino que comenzamos a tender a cero, que sería lo ideal en primera instancia, y eso como que vamos camino a. El tema que para pasar, dar un salto cualitativo y salir de esta situación definitivamente, se debería tomar la decisión de invertir en Paysandú en la instalación del horno 3. Sabemos que es un momento complejo, sabemos que en el presupuesto nacional no se tuvo en cuenta esa inversión, pero también sabemos que es imprescindible que se haga. Y ahora lo sumamos, digamos, a una situación de complejidad a partir de la pandemia. Una situación de descalabro de la economía, de freno, y que tenemos la necesidad de reactivarlo. Muchos países lo que están haciendo es promoviendo la inversión pública como forma de salir de ese estancamiento económico, de dinamizar el mercado interno, de generar puestos de trabajo, de mover la economía. Bueno, nosotros creemos que en primera instancia sería una buena medida pensando en la reactivación de la economía, pensando en reactivar todo lo que tiene que ver con el empleo en Paysandú, que es uno de los departamentos más golpeados, y además posicionar a ANCAP en el tema del cemento para estar en condiciones de industrializar una riqueza que tiene el país de 10.000 millones de dólares en piedra caliza y hacer, digamos, que esa actividad no siga dando pérdida. Bueno, para nosotros es fundamental revertir el rezago que hay en vivienda, un déficit que ronda las 70.000 viviendas. Es importante revertir el rezago que hay en infraestructura en el país, y como tenemos esa riqueza natural que te decía, lo que falta es tomar la decisión de hacer las inversiones para poner toda esa riqueza que tiene el país en piedra caliza al servicio de todo el pueblo uruguayo y en condiciones de que no se pierda más dinero, porque lo que tú decís es así, no es concebible que se siga perdiendo dinero de todas las uruguayas y uruguayos. Para eso hay que tomar medidas, y las medidas para nosotros pasan por la inversión en el horno 3. ¿Por qué desde la Federación de ANCAP se rechaza la asociación con privados? Se señala muchas veces desde el Poder Ejecutivo que hay una demonización que se hace por parte del sindicato de una sociedad con privados, que puede ser beneficioso para ANCAP, que está en esta situación con su cementera. En realidad lo que nosotros pensamos es que si el Uruguay tiene una riqueza de 10.000 millones de dólares, ¿por qué no deberíamos invertir el 1% para poder industrializar esa riqueza? Yo le preguntaría a todas las uruguayas y uruguayos si tuviesen la posibilidad de tener una riqueza de ese tipo, si la compartirían con un privado. Si el Uruguay tiene como país esa riqueza, lo que corresponde es que haga la inversión y que de alguna manera vuelque el resultado, digamos, de esa industrialización de la piedra caliza en lo que te decía, desarrollo de la vivienda, desarrollo de la infraestructura y de alguna manera neutralizar ese rezago. Lo que nosotros decimos es que para que lo haga un privado, para regalarle esa riqueza a un privado, lo que nosotros defendemos es que lo haga el Estado y que se vuelque en beneficio de los uruguayos y uruguayas. ¿No sucede, Gerardo, que hay demasiados negocios que tiene ANCAP que verdaderamente son una carga para el Estado uruguayo? No, yo creo que no se me ocurre qué negocio podría ser una carga. Yo creo que tiene un rol fundamental en el desarrollo social y productivo. El tema de las empresas públicas hay que pensarla como sostén, digamos, de la sociedad, de lo más desprotegido. No tiene la lógica de una empresa privada. En el imaginario capitalista, una empresa tiene que perseguir
el lucro y la ganancia. Bueno, las empresas públicas fueron concebidas con otra concepción, para hacer tienen otro cometido. Es decir, si nosotros pensamos el costo del combustible en el Uruguay, tiene una pata que tiene que ver con el costo del crudo y del tipo de cambio, que nosotros en ese sentido no podemos incidir para nada. Tiene otra pata que tiene que ver con la recaudación de impuestos, que es alta, que es muy, en el caso de las naftas, por ejemplo, es bastante más lo que se vuelca a rentas generales que lo que se vuelca a ANCAP. Pero también tenemos que reconocer que ese dinero que se recauda a través de los impuestos sostienen todo el desarrollo en políticas de salud, de educación, de vivienda, de seguridad social. Nosotros en su momento hicimos planteos de que se sustituya parte de esa carga impositiva por otros impuestos. Por ejemplo, un aumento del IRAE en algunas actividades, en algunos sectores de actividad que son muy dinámicos. No desconocemos que hay sectores productivos que están pasando dificultades, pero también tenemos la certeza que hay sectores de actividad que están pasando muy bien. Uno, por ejemplo, es el sector cárnico. En el año 19 se batieron récord de exportaciones en cantidad y en precio. Bueno, esos sectores nosotros pensamos que tienen una capacidad contributiva mayor. Lo que se podría hacer para bajar los combustibles es bajar la carga, digamos, de IVA e IMESI, que es un impuesto recesivo, y sustituirla, digamos, por una mayor carga en el IRAE y también una actualización del impuesto al patrimonio. Y la tercer pata, que te decía, por un lado el crudo y el tipo de cambio, por el otro los impuestos, la tercer pata es todo el tema social que cumple ANCAP, es decir, el rol social de ANCAP. ¿Y a qué me refiero? Al subsidio al boleto. Hoy los uruguayos y uruguayas pagamos menos boletos porque hay un subsidio que se paga, digamos, 3,50 pesos más por cada litro de gasoil para que todas las uruguayas y uruguayos que hacemos uso del medio de transporte paguemos menos boletos. Hay un subsidio al supergas que hace que, si bien la nafta y el gasoil tiene un precio alto, uno de los más altos de la región, el precio del supergas sea el más bajo de la región. De esto no se habla mucho. Pero bueno, hay una política pública que utiliza un instrumento del subsidio al supergas para que ese beneficio le llegue a la población de menos ingresos. Hay un subsidio al flete para garantizar que todos los uruguayos y uruguayas paguemos el mismo precio por el combustible en todos los rincones del país, y también hay un subsidio a la actividad de los biocombustibles, que ahí es una inversión que hace el Estado de alrededor de 100 millones de dólares por año para darle una respuesta a un sector de la población que ha sido históricamente castigado y que no tiene emprendimientos privados que de alguna manera le den la posibilidad a la gente de Bella Unión, sobre todo, de poder tener un trabajo digno. Bueno, ahí está el Estado presente donde no llega el mercado. Esto que como sociedad asumimos que es un compromiso que tiene una fuerte conciencia social, tiene que ver con la esencia de los entes autónomos. No es algo redituable, no se hace, digamos, para ganar dinero, se hace para ser el escudo de los más débiles, como decían en los tiempos del vallismo, el escudo de los pobres. Bueno, los entes autónomos, las empresas públicas, ANCAP en este caso, lo que hace son políticas públicas que no tienen un rédito o un retorno económico, pero sí tienen un retorno social, tienen una mirada que incide en las actividades socioeconómicas, beneficiando a los sectores de menos ingresos. Desde el año 2001 a la fecha, es decir, en 20 años, se puede decir que los trabajadores del Estado no han sufrido las inestabilidades que han tenido los trabajadores del sector privado. Y esa estabilidad, estabilidad de empleo y estabilidad salarial, les ha dado una categoría que hace que mucha gente diga, bueno, pero los empleados del Estado y más de las empresas públicas son privilegiados cuando en realidad
muchos de esos servicios, por distintas razones, son deficitarios. En realidad, todo lo que tiene que ver con la estabilidad laboral, lo que tiene que ver con la fortaleza desde ese punto de vista, todo lo que tiene que ver con el derecho laboral, deberíamos de tratar de que el trabajador lo tuviese independientemente de que fuese privado o público. Es verdad lo que vos decís de la inestabilidad en el sector privado, pero no el modelo a seguir no debería ser que todos tuviésemos la misma inestabilidad, sino generar condiciones para que los que tienen mucha inestabilidad, los que no tienen, digamos, yo no lo llamaría privilegios, los que no tienen la fortaleza de la estructura de lo que tenemos los trabajadores públicos, de alguna forma pudieran tenerla. Todo lo que tiene que ver con el derecho laboral, para mí tiene la fortaleza, digamos, de un desarrollo humano. Yo, por ejemplo, cuando entré a ANCAP, cambió mi vida, pude planificar mi vida con mi familia, a mediano plazo, a largo plazo, bueno, hacer cosas que como ser humano me permitieron un salto de calidad. Ahora, ¿está mal eso? ¿O deberíamos luchar para que los uruguayos que no lo tienen puedan proyectar su vida sobre una certeza mayor a la que tienen? Me parece que la pregunta es al revés. ¿Deberíamos luchar para que todos los trabajadores tuvieran la garantía, digamos, para poder desarrollarse en su vida, con su familia y en su trabajo de la mejor forma, garantizando derechos y no haciendo, digamos, más inestable el vínculo laboral y que lo que no tienen uno tampoco lo tengan otro? Gerardo, se puede decir que hay una profundización de la conflictividad. ¿Ustedes la identifican con la empresa, con el directorio de ANCAP, con el Ministerio de Economía, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto? Yo creo que hay un mayor contraste en la filosofía de interpretar la vida, ¿no? De dos modelos de país claramente definidos. Uno que es el que lleva adelante el gobierno, la coalición de gobierno, pero especialmente el herrerismo, que tiene que ver con la lógica del mercado, con el desarrollo, digamos, del sistema capitalista a full, donde el mercado es el que marca, de alguna forma define las condiciones de toda lo socioeconómico. Y otro, lo que te decía, ¿no? Tener un modelo de desarrollo donde el Estado tenga una fuerte incidencia y donde garantice derechos a los trabajadores, pero sobre todas las cosas, derechos de equidad, de posibilidades a la sociedad para que pueda desarrollarse. En este caso, lo que se trata es justamente que el Estado se retraiga, que tenga simplemente que esté disminuido a la mínima expresión y que el mercado rija, digamos, la vida de la sociedad. Para nosotros, tampoco decimos que el Estado tiene que hacer todo, pero sí tiene que estar presente donde no hay condiciones para que se puedan garantizar los derechos humanos. Y los derechos humanos lo digo en un sentido amplio, ¿no? Gracias por la entrevista. Gracias a vos, Ana María. Un abrazo grande.